Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Desde hoy, todos los viajeros que lleguen al país tendrán que ingresar obligatoriamente, no se salva nadie aquí, a un hotel de tránsito y realizar una cuarentena de 10 días, de los cuales 5 deben ser en una de estas residencias, estos hoteles. Luego de finalizar los primeros 5 días de confinamiento en estos hoteles, a los viajeros se les realizará un PCR. Si este sale negativo, podrán continuar, no es que termine, continuar el resto de la cuarentena en sus hogares. Sin embargo, si sale positivo, deberán continuar el confinamiento en una residencia sanitaria. Esta medida regirá tanto para extranjeros como para residentes que hayan viajado fuera del país y después del 28 de marzo y tendrán un costo de hasta 450.000 pesos. Con esto se busca entonces desincentivar los viajes y disminuir la cantidad de contagios COVID-19, cifra que supera los 7.000 casos diarios en promedio diario en la última semana móvil. Y también poder enfrentar la llegada y expansión de las 3 cepas ya confirmadas en nuestro país, la brasileña, la neoyorquina y la británica. Le quiero compartir cifras, porque el ministro de Salud ha hablado varias veces que le preocupa la movilidad, en que no hacemos caso, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, que estamos desde el sábado en la mañana, la madrugada, en cuarentena total. Sin embargo, le quiero mostrar cifras objetivas, no son encuestas. Estos son sensores de celulares que hay miles en la región metropolitana, que cada persona que pasa con su celular, caminando, en bicicleta, a pie, o en auto, lo que fuera, va marcando, no identifica ningún celular, pero va marcando la cantidad de pasos que hay. Y mire usted, esta es una serie larga. ¿Recuerda que el año pasado hablábamos con los muchachos de Citizens? Bueno, aquí está. Variación del flujo de personas en el Gran Santiago. Vamos a establecer qué es lo que es pre-COVID 2020, es decir, antes de que partiera esto en marzo del año pasado, ¿ok? 9 y 10 de marzo, ahí antes de la cuarentena original. Eso es pre-COVID. Cuarentena 2020, se tomaron también 2 fechas, ahí en el corazón de la cuarentena, 11 y 12 de mayo, y esta cuarentena de ahora, 29 y 30 de marzo. Vamos a las comparaciones. Si comparamos la cuarentena del año pasado, esa dura, larga, que todos recordamos, y la comparamos con el pre-COVID, o sea, cuánto logró disminuir la cuarentena del año pasado, la movilización respecto del antes de que partiera la cuarentena, llegamos a menos 43%. Fue un logro que en ese momento nos parecía mucho, pero mire usted si lo comparamos con lo de ahora. Se bajó entonces con la cuarentena pasada 43% de la movilización en la región metropolitana. Si comparamos la cuarentena 2021 del año pasado, esa larga cuarentena, con la 2021, esta de ahora, que partimos sábado, domingo, lunes y martes, la comparamos con el pre-COVID, solo hemos bajado un 16% la movilización. Estos días de cuarentena en que estamos sin movernos, supuestamente, con antes de partir el COVID, solo el 16% ha caído la movilización. Y si comparamos esta cuarentena que estamos ahora con 2 días del corazón de la cuarentena del año pasado, hemos subido un 46% la movilidad. ¿Está claro entonces por qué no está funcionando o no va a funcionar si es que no cambiamos estos números? Estamos moviéndonos un 46% más que la cuarentena de hace un año. Las conclusiones son más que evidentes. Vamos a la mesa de conversación. La oposición está planteándose frente al desafío grande que tiene la unidad. Ya sabemos que las elecciones que van a ser aparentemente el 15 y 16 de mayo no han logrado unidad en las distintas elecciones que tienen. Y hay algunos que dicen, en cambio, la derecha, que va a sacar menos votos, va a ganar porque logra la unidad. Tiene una estrategia, lo han logrado, y va a lograr entonces tener la representación adecuada. La oposición va en muchas listas en las distintas elecciones. Pero hay una elección que es la madre de todas las elecciones, que es la presidencial. ¿Qué va a pasar allí? Esto es a final de año. ¿Va a poder la oposición unirse? Bueno, al menos lo han intentado y han tenido un buen primer apronte. Tiene que ver con una cita que hizo Carlos Maldonado, el presidente del Partido Radical, al resto de sus competidores y partidos, afines, opositores todos,
a sentarse a conversar, aunque sea en un Zoom. Carlos Maldonado está aquí. Muy buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. ¿De dónde surge esta idea de juntarlos, aunque sea en un Zoom primero? Porque los leemos por separado en los diarios y se dicen unas cosas que uno dice, pero por Ya Dios. estamos juntos también. Ah, miércoles, y bueno. Eso... No, pero somos bastante, digamos, francos para decir las cosas, pero lo importante es hacerlo con altura de mira. Mira, la verdad es que lo que nosotros quisimos hacer como Partido Radical y en mi caso como candidato presidencial de mi partido fue generar una conversación, pero ponerle día y hora. Porque había habido varias declaraciones de buenas intenciones, de que había que buscar unidad, de que había que buscar sumar fuerzas para garantizar un gobierno progresista, un gobierno que acompañe el proceso constituyente, que esté comprometido con los cambios. Porque la centroizquierda, Matías, esto es en realidad una verdad matemática. Ha sido mayoría desde el 88 en adelante. Históricamente en Chile además lo ha sido, pero desde el 88 en adelante, plebiscitos, elecciones presidenciales, parlamentarias, siempre ha sido mayoría la centroizquierda. Sin embargo, ha habido dos ocasiones, 2009 y 2017, en que la derecha llegó a la moneda. En esos mismos años la centroizquierda obtuvo mayoría en el Parlamento, pero no ganó la elección presidencial. Y en esos 2 años, ¿cuál fue lo que tuvo en común la elección presidencial? Que la centroizquierda fue con 2 opciones fuertes divididas, digamos, en 2 opciones distintas. Y no logró, en segunda fuerza, sumar la mayoría necesaria para derrotar a la derecha. ¿Y cuál ha sido el efecto práctico? Bueno, según nuestro punto de vista, respetamos las distintas visiones, un pésimo gobierno de derecha que ha ido contra los intereses generales del país, que no ha estado a la altura en las ayudas sociales, que en lo político y en lo económico claramente está lejos de atender las demandas que la ciudadanía además puso con tanta urgencia y con tanta, digamos, vehemencia sobre la mesa en el estallido social del 2019. Carlos, ¿por qué las encuestas no son elecciones, son encuestas, pero hasta ahora tienen a un candidato de la derecha que podríamos decir con todos sus bemoles que es continuidad a lo que tenemos ahora, con sus bemoles, no es lo mismo, y lo tiene primero en las opciones, frente a una continuidad de un gobierno, como dijo usted, pésimo, que no cumple, que no le cumple a la gente. La gente no es lesa, la gente es inteligente. ¿Cómo te explica entonces usted esa diferencia, esa dicotomía? A ver, hay 2 cosas. Uno, claramente en este momento las encuestas están mostrando que está muy abierta la carrera presidencial. A estas alturas, digamos... Si fuese un gobierno tan desastroso como usted dice, no estaría abierto. Pero déjame decirte por qué. Está muy abierto porque casi un 60% de la gente manifiesta ninguna preferencia. Y de los que manifiestan preferencia, nadie llega a 20 puntos. ¿Ah? En la elección anterior estaban alrededor de los 30 puntos. Piñera, Guillé, qué sé yo, a más distancia de la elección que ahora. Ahora a menos distancia, a menos meses, nadie marca. Los que están en primer lugar marcan 12 puntos, 14 puntos, y insisto, dentro de un universo de aproximadamente un 40% de personas que manifiestan alguna preferencia. Está muy abierto. Yo creo que la verdad es que todavía no se ha marcado ante la ciudadanía un liderazgo que la ciudadanía le entregue la credibilidad y la confiabilidad como para decir, esta es la mujer o el hombre que puede conducir a Chile hacia un mejor destino. Un país con más justicia, pero que mantenga la libertad, que mantenga el progreso económico, que fortalezca la seguridad, porque también la gente quiere seguridad. Entonces, yo creo que eso todavía no se ha visto con claridad. Claramente el estallido social provocó, digamos, un estado político y social, llamemos, distinto, efervescente, que tiende a favorecer de pronto a las figuras más de los extremos, pero estoy seguro que eso se va a corregir durante este año, va a volver, digamos, durante los meses que quedan, cuando ya se acerque la elección y la gente tenga que realmente tomar una decisión. Yo creo que va a terminar favoreciendo a una figura que represente cambio, pero un cambio también con certezas, con tranquilidad, con seguridad. Un cambio sí real, ¿eh? Porque lo que no quiere la gente, y lo muestran todas las encuestas y están aburridos, es maquillaje. Un cambio pequeño para que el grueso siga como era. No, cambios reales, pero Carlos, bien hechos. Volvamos a la relación de los partidos de oposición, que usted lo logró juntar en este Zoom, unos no fueron, dieron explicaciones, otros estuvieron 10 minutos, se fueron, dejaron una foto, en fin, un montón de cosas, pero se juntaron por lo menos. Nos juntamos, sí. Se juntaron y se dijeron cosas bien fuertes, bien duras, hicieron autocrítica, dijeron que basta de patadas en las canillas unos a otros. Y se van a volver a juntar. ¿Hay mínimos para que la gente que los sigue a ustedes confíen que pueden tener una opción de unidad frente a ese electorado? Mira, lo primero, nosotros estamos muy conformes con el resultado de la reunión, con el hecho de que estuvieran todos, porque estuvieran todas las opciones. El único que se excusó por motivos personales fue Daniel Jadwe. Me llamó personalmente por teléfono en la mañana, a las 8 de la mañana, la reunión a las 8:30, me explicó los motivos, pero estuvo su partido, estuvo el Partido Comunista. Por lo tanto, estuvieron todas las candidaturas. 9 somos, hasta el momento. 9 candidaturas en la centroizquierda, estuvieron las 9 candidaturas, presencialmente 8 de las candidatas y candidatos,
y las 9 candidaturas Presencial por representadas Zoom, presencial por Zoom, Sí, no sí, presencial. sí, pero estaban ahí, se veían y hablaban, digamos. Quiero explicarle a la gente, nomás Sí, que sí, era por Zoom. lo hicimos por Zoom por el tema de la pandemia. Por eso, quería sí, hacerlo sí. presencial, pero No, si no tengo evidentemente ninguna connotación, tuvimos explicarlo. tarde. Entonces, fue primero asistencia plena. Voy a imitar a mi amigo Pancho Vidal. 1-0, asistencia plena. Primer punto a favor de la reunión. Segundo punto, se habló con franqueza de la necesidad de mejorar el trato y el clima, porque si uno va a conversar de buscar unidad, es más difícil si se está, como tú dices, con golpes en las canillas o con codazos. Entonces, se habló de evitar las descalificaciones, que es legítima la crítica política, totalmente legítima. Es parte del debate que tenemos que acostumbrarnos a dar de cara a la gente, porque la gente ya no quiere tampoco medias tintas, quiere que las cosas se digan pan, pan, vino, vino. Pero con respeto, con altura de mira, hablando de la política o de las propuestas del otro candidato y no descalificándolo como persona o sus intenciones. Se dieron algunos ejemplos de algunas descalificaciones que había habido en el pasado y se planteó por todos que era bueno, digamos, pactar un trato adecuado como centro-izquierda, que expongamos y discutamos nuestras diferencias, pero con altura de mira. Segundo punto, 2-0, como diría Pancho. Y tercero, se acordó además darle una continuidad a esto a través de un diálogo programático. Buscar e identificar los grandes ejes que nos identifican como centro-izquierda y que nos distinguen de la derecha. Si tú lo dijiste, la derecha está más unida, porque no se pierden, fíjate. Ellos se dan cuenta que es lo fundamental que los une. Y todas las diferencias que tienen, dicen, no importa, veamos lo fundamental. Y Pragmatismo. Nosotros tenemos también que identificar lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental, Matías? ¿Y dónde está la diferencia ideológica, filosófica y política con la derecha? Nosotros queremos, por ejemplo, un país más justo en la distribución del ingreso. Eso significa reforma tributaria gradual, bien hecha, que no afecte la economía, pero tenemos que recaudar más y de manera más justa, que paguen más los que más tienen. El Estado tiene que tener un mejor provecho de sus recursos naturales, como ahora que está aprobándose y avanzando solo gracias a la oposición un nuevo royalty o un verdadero royalty a la minería y al litio. También relaciones laborales más equitativas para que los recursos que se producen en la empresa se distribuyan también de manera más equitativa entre el capital y el trabajo. Entonces, ese tipo de cuestiones para generar una mejor distribución del ingreso son fundamentales y la derecha nunca las va a apoyar, nunca, porque van contra su ideología. Libertades personales, que las personas adultas puedan hacer y decidir con su vida lo que quieran mientras no afecten a terceros. No, las diferencias ideológicas todo el país las conoce. Claro, entonces el punto es que en eso, teniendo claro eso, nosotros digamos, mire, ¿dónde están las verdaderas diferencias? Están al frente, en la derecha. Entonces nosotros, aunque tengamos diferencias, veamos qué es lo que nos une para ponerlo en marcha. ¿Qué es más difícil, Carlos Maldonado? ¿Qué es más difícil? ¿Que no se descalifique Daniel Jadwe o Boric con Pamela Giles? La democracia cristiana con el Partido Comunista mutuamente. ¿Eso es más difícil o es más difícil conseguir un proyecto común? Porque a lo mejor es forzar demasiado la máquina solamente por obtener el poder a un demócrata cristiano con un comunista que tienen proyectos de país legítimamente muy distintos. Es que ¿sabes qué, Matías? De verdad, estoy seguro que todos los que estamos en la centroizquierda, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, de Jimena Rincón hasta Daniel Jadwe, todos queremos un país donde haya mejor distribución de ingresos, donde haya más libertades, donde haya igualdad de género, donde haya reconocimiento de los pueblos originarios, donde haya un nuevo sistema de pensiones, donde el Estado tenga un rol mucho más activo en las prestaciones sociales, en salud, en educación, también en la diversificación de la economía y el fomento de los emprendimientos, especialmente los emprendimientos que lleven al país a la era actual, en lo digital, en lo creativo. Entonces, Heraldo Muñoz dijo que no ha visto nunca el Partido Comunista hablar de esas cosas, por ejemplo. Estamos de acuerdo en lo fundamental. Y la gente en la calle lo dijo. Y las encuestas en pleno estallido decían cuáles eran los puntos que estaban detrás del estallido. Dignidad, justicia, fin de los abusos, mejores pensiones, salud pública de calidad, educación pública de calidad para los hijos de las personas que no tienen recursos para llevar a su hijo a un colegio pagado. Entonces, hagamos esos cambios. Después que hagamos esos cambios, que lleguemos a Chile al siglo XXI, y lo hagamos un país más justo, más libre, más desarrollado, oye, después sigamos con las diferencias que tengamos. Ahora que que son tan necesarios. ¿Alguien le podrá decir, en 24 años de gobierno no hicieron ninguno de esos cambios? Se hicieron bastante. Porque muchos de ustedes, no sé si muchos de ustedes reniegan de esos logros y eso es parte de lo que les regañaron el otro día en la reunión del Zoom. Que yo le escuchaba ayer una entrevista a Daniel Jadwe, diciendo que él reconocía que había habido logros importantes en los 30 años anteriores. Lo que pasa es que había cosas que muchas por oposición de la derecha y otras tal vez por falta de energía no se cambiaron. Por ejemplo, el sistema de pensiones. Por ejemplo, la estratificación en materia de salud, que el que tiene dinero tiene buena salud y el que no tiene que ir a hacer fila a esperar la lista de espera. El deterioro de la educación pública, que se destruyó durante la dictadura y no se ha recuperado como corresponde en los niveles básicos y medios, porque a nivel universitario la educación pública goza de prestigio y tiene calidad, pero para abajo
falta mucha inversión, mucho esfuerzo estatal. Entonces, él mismo reconoció, oye, los avances en la consolidación de la democracia, en verdad y justicia en derechos humanos, en expansión de ciertos beneficios y de cierto bienestar general. Lo que pasa es que la desigualdad es la que este país ya no soporta más. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos a fuerza de centro-izquierda. Un país más justo. Construyamos un país más justo y después, en los detalles, diferenciémonos todo lo que queramos, pero démosle a la gente lo que necesita. Veremos el 4 de julio en la cancha, ahí son las primarias en general. Parece que se van a mover para el 18. Para el 18 a propósito del cambio de la elección. De julio. Vamos a ver entonces todas estas opciones, si es que logran ir juntos en una lista y hacer una primaria. Vamos a ver las opciones, entre otros, de Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti, Matías. Muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y nos vamos a enfocar en la economía, en las cifras que nos entrega la economía, las expectativas de las cuales habla el Banco Central para el segundo semestre, pero vamos también a aterrizar en lo que pasa, por ejemplo, con las cifras de desempleo que hay ahora. Le cuesta al desempleo ceder terreno, sigue alto. Bueno, vamos a conversar con Alejandro Alarcón, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros tanto tiempo. Muy buenas noches, Matías, qué gusto verte. Igualmente, pues la última vez fue aquí y habíamos dicho ya presencial para adelante, mira cómo cambian las cosas. Sí, dijimos esa vez que yo fui especialmente al estudio. No más cuarentena, dijimos. Fue en diciembre, para matar esta tragedia. No lo logramos, pero ahí estamos en la pelea todavía. Oye, ¿es una tragedia o es exagerar las cifras de desempleo? Fíjense, leo en el Diario Financiero en este momento. La tasa de desempleo completó 10 trimestres móviles consecutivos en 2 dígitos, al anotar un 10,3% en el trimestre de diciembre, enero, febrero. 938.000 desocupados, según el INE. ¿Da para tragedia o hay que esperar para medir todavía? Mira, Matías, yo creo que la trayectoria del mercado laboral es muy mala. Y vamos a adelantar al tiro el punto. Va a ser mala todo el año. Por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos una recuperación de la inversión bruta en capital fijo, muy baja para el nivel de caída que tuvimos el año pasado. El año pasado la inversión cayó un 12% y ahora proyecciones, yo diría optimistas, del Banco Central están situando una recuperación del 9%. O sea, no recuperamos los niveles de actividad que teníamos antes del llamado estallido social a fines del año 19. Por lo tanto, esa es la clave. Mientras no haya inversión, no va a haber trabajo de calidad. Mientras no haya trabajo de calidad, vamos a seguir con el tema del bajo consumo y, por lo tanto, no va a haber una recuperación estable, sostenible y permanente en el tiempo del consumo, que es la clave para que la economía pueda volver a niveles de actividad. Alejandro, inversión en capital fijo, eso es fierro, eso es fábrica, eso es producción de cosas materiales, eso es, ¿no es cierto? Sí, es básicamente... Porque la economía del consumo, la máquina del consumo que da vuelta no es lo mismo. Exactamente. Necesitamos inversión. Es el mayor desafío que tiene el gobierno. Y ahí se empiezan a entremezclar ahora la pandemia, la continuación de la pandemia, las medidas restrictivas que han parado, ¿no es cierto?, la recuperación que está teniendo el llamado sector presencial de la economía, construcción, servicios, todo lo que es hotelería, todo lo que es restaurantes, etcétera, y comercio. Entonces, tenemos la economía trancada, pero la tenemos trancada también porque el país todavía vive mucha inestabilidad política. Lo que el país necesita es estabilidad política y, por lo tanto, en la medida que haya estabilidad política va a haber más interés de la empresa privada por seguir invirtiendo, que ya lo está haciendo, pero para que lo haga con mayor confianza, con mayor profundidad, con mayor potencia. Sí. Ahora, lo que queremos ver también es, además del desempleo, y tú lo explicas por falta de inversión en capital fijo, lo señalaba recién, y que crees que se va a mantener todo este año o se va a mantener mientras nos suba ese indicador específico? No, yo creo que la recuperación del mercado laboral
mientras no sea acompañada por un monto mucho más importante de inversión, va a ser muy difícil de recuperar. Eso es un dato, y además tenemos, de acuerdo a las cifras entregadas hoy día, que no se destacaron mucho, casi un 30% de empleos informales, que son trabajos muy precarios, que son trabajos muy volátiles, que no tienen leyes sociales y que son fuertemente impactados también por la situación de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un segundo trimestre negativo nuevamente. Ya creo que va a ser la caída más importante en abril. En abril, cuando conozcamos el IMASEC de abril. Antecedido por meses negativos, el primer trimestre va a ser negativo y por lo tanto veo difícil que el empleo se recupere, y es ahí donde hay que poner el acento. ¿Cuáles son las claves, cuáles son los gatillos que permiten que la inversión, sobre todo la inversión privada, vuelva a crecer con una intensidad y una profundidad importante? Alejandro, ¿quiénes sostienen que hay un arma de doble filo en las ayudas sociales y en la agenda social de pandemia? Que por un lado es urgente ir en ayuda a esas familias, ya sea con los distintos planes, ya sean los IFE, ya sean bonos de clase media o lo que fuere, porque se le pide a la gente o se le exige a la gente quedarse en su casa y no puede salir a trabajar. Por lo pronto es evidente entonces que hay que ayudarla. Pero hay quienes sostienen que ese fenómeno puede eventualmente desincentivar el trabajo formal, la búsqueda de trabajo formal, y que eso puede ser al final una muleta que termine haciéndole daño a la economía en el largo plazo. ¿Tú estás de acuerdo o eso es una aberración desde el punto de vista técnico? Bueno, yo me pongo en el lugar de aquellas familias que son muy pobres, ¿no es cierto?, que han perdido el trabajo, el jefe o la jefe de familia. En Chile hay muchas jefas de familia, mujeres solas que sacan adelante a sus hijos solas. Entonces, en su lugar, claramente ellos necesitan apoyo, y así se está haciendo en muchas partes del mundo donde existe este problema. Pero es verdad también que observamos que la fuerza de trabajo se ha reducido de una manera muy importante en Chile debido a que no hay expectativas de recuperación. Entonces es un círculo vicioso que va atando una fuerza de trabajo que va reduciéndose, que no busca trabajo formal porque no encuentra trabajo bueno, y al final termina la trampa entre el apoyo social, que creo que es necesario, y la falta de creación de trabajo de calidad que le permitan consumir permanentemente en el tiempo. Y ¿cómo si tú dices que es un círculo vicioso, cómo se rompe? ¿Cuándo se cortan las ayudas de tal forma en que sean motor también del crecimiento de la economía, pero no dejar a la gente sin ayuda? Hay una búsqueda de un momento exacto que es difícil. Bueno, eso está explicado, como decía al comienzo, por la inversión. Si las empresas no salen a buscar trabajos de buena calidad, ¿no es cierto?, va a ser difícil que ese círculo vicioso se rompa. Necesitamos inversión en Chile. Necesitamos estabilidad para que la inversión pueda seguir adelante. Necesitamos que los capitales vuelvan a venir a Chile. Tenemos una parte importante del ahorro, el ahorro externo que financia la inversión, que en estos momentos está tomando otros derroteros. Tenemos la clasificación de riesgo empeorada hace pocos días por Standard & Poor's, y probablemente otras clasificadoras van a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que llegó la hora que la oposición, sobre todo, que es la que ha puesto más problemas, incluso ahora, en estos días que teníamos esta tremenda definición de correr la elección, de apoyar decididamente a la estabilidad política del país y alejarse de la violencia, alejarse del desorden, alejarse de la inestabilidad política, para que volvamos a tener inversión y trabajo de calidad. Alejandro Alarcón, el IPOM, que es el informe de política monetaria del Banco Central, que es muy esperado siempre porque da el horizonte que ellos están viendo. En diciembre decían que Chile para el 2021 crecería en torno al 5,5%, el 6,5%. Partamos de la base que, valga la redundancia, la base de comparación es muy baja, porque la economía del año pasado fue muy decayente, no crecía. Pero en cambio ahora dice que las proyecciones de este año son entre el 6 y el 7%, es decir, la ajusta al alza, al optimismo.
¿En qué se basa el Banco Central para estar más optimista para este 2021? Y si tú estimas que tiene fundamento ese optimismo. Bueno, hay dos factores que yo creo que el Banco Central está mirando como apoyadores de una reactivación un poco más fuerte, y que yo francamente no estoy muy de acuerdo. En primer lugar, la base de comparación nos engaña. Es lo que yo he dicho en muchas partes, que he escrito. Eso es lo que me enseñó mi abuelita. Las cazuelas tenían que tener carne. Si era papa y sopa, no era cazuela. Y resulta que una base de comparación baja nos lleva a que no tenemos la cazuela de mi abuelita, no tenemos un crecimiento que efectivamente apoye el crecimiento del empleo de calidad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque en esta misma trayectoria, yo tengo calculado 5.5, que es una situación que se da básicamente por la base de comparación. Y inmediatamente hacia el año 22 y 23, el mismo Banco Central ha señalado que hay crecimiento más bajo. Aquí lo importante es la trayectoria, la tendencia. Es lo que conocemos los economistas como producto tendencial, el producto que se puede sostener en el tiempo, y yo creo que en este momento está entre 2 y 3%. Ese es el gran desafío. ¿Ese es el tendencial en cuántos años, Alejandro? Esto se calcula cada 5 años. O sea, es un producto de mediano plazo, casi largo plazo, que es la tendencia que va a tener la economía. Que la gran diferencia es con el ciclo económico. El ciclo económico va arriba, abajo, igual que una montaña rusa, pero nosotros necesitamos tener un tendencial mucho más alto, y eso es una situación que requiere un crecimiento a largo plazo, inversión, y requiere ahorro. Esto lo planteó Robert Solow, el gran economista que vive todavía, tiene 96 años, hace muchos años, en un paper seminal, y la clave es ahorro, inversión y productividad. Productividad, tenemos muy baja productividad. Nosotros no hemos logrado sacarnos de encima el impacto que se requiere para que haya más productividad. Y seguimos entrampados con el financiamiento del ahorro. El financiamiento de la inversión. El financiamiento de la inversión es clave, y por eso que la inversión va a la baja, y ahí destaco el ahorro externo que se está retirando del país. Entonces, este es un tema técnico que requiere apoyo político, y que de otra manera no vamos a tener suficiente crecimiento. Y lo otro que nadie sabe cuándo termina la pandemia. Eso planteaba el Banco Central, que el riesgo a que no se cumpla... optimista con eso, pero la verdad es que no sabemos. Seamos claros, no sabemos la trayectoria de la pandemia. Me acuerdo que en diciembre, cuando conversamos, yo estaba optimista al inicio del verano, pero al final del verano, francamente, se nos vino encima la llamada segunda ola, y eso ha provocado toda una contracción de la economía y un impacto sobre la gente, sobre todo la más humilde. Entonces, tenemos que ser optimistas razonablemente de que efectivamente la vacuna va a ayudar, y ya lo estamos viendo, que la gente de la tercera edad ya no está yendo a los hospitales, ahora están yendo los más jóvenes, lo que es un signo, y lo hablamos contigo en diciembre, es un signo que aquí ha habido una irresponsabilidad de la gente. Pero también le echan la culpa al gobierno. Yo no soy del gobierno, te digo de primera calidad, pero creo que es un juego político que no corresponde echarle la culpa al gobierno. Lo que corresponde aquí es que cada uno asuma su responsabilidad y vayamos al aislamiento que se está proponiendo para de una vez por todas disminuir el contagio. Ahora también están yendo los más jóvenes porque los mayores ya están con sus 2 dosis de vacuna, y eso es una cosa que es bastante destacable. Eso es lo que estoy destacando, que yo creo que ha sido un éxito tremendo empezar por la gente de más riesgo, y eso va a ir incrementándose. Esa es la apuesta del Banco Central, pero yo no quiero decir nada ahora hasta que tengamos la famosa inmunización o inmunidad de rebaño, que es lo que estamos esperando todos. Alejandro Alarcón, profesor de Economía de la Universidad de Chile, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, y espero la próxima vez verte en el estudio, y ahí sí que vamos a ver que vamos para arriba. Bueno, así va a ser, esperemos, toquemos madera para que sea aquí. Gracias, Alejandro, buenas noches. Gracias a ti, Matías, muchas gracias. Y atención a todos los emprendedores dulces del país. Llanza sigue apoyándolos
Por eso está con la Universidad Finisterra, crearon la Academia Llanza, que es una academia donde impartirán clases de repostería y gestión de negocios para llevar tu pyme a cualquier nivel más alto, a un alto nivel. Así que ya lo sabes, ingresa ahora en academiallanza.cl, regístrate y postula. Mire, veamos este video. ¿Eres un emprendedor de la dulzura? Si es así, te invitamos a ser parte de la Academia Llanza, donde podrás aprender técnicas de repostería y útiles herramientas para la gestión de tu negocio. En alianza con la Universidad Finisterra, creamos esta academia virtual, donde te capacitaremos para llevar tus preparaciones al siguiente nivel y también a sacar el máximo rendimiento a tu negocio. Ingresa a www.academiallanza.cl, completa el formulario y postula. Llanza, somos dulces por naturaleza. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Vamos a nuestra pantalla principal por el portal de noticias 24horas.cl. El ministro de Salud dice: nos vamos a poner muy estrictos. El ministro París entonces adelanta nuevas medidas con respecto a los permisos. Parece que se están dando más permisos a determinadas actividades o con mucha laxitud. Bueno, por ahí viene entonces el apretón que vamos a tener que sufrir, porque la movilidad que estamos teniendo en una ciudad que está en fase 1 con cuarentena parece una burla si uno sale a la calle. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos el tiempo. En este momento en la región metropolitana hay 13 grados con 8 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, en esta región, tendremos cielos despejados ambos días, pero mañana jueves 23 grados como máxima probable y el viernes, que es feriado, 26 grados como máxima probable. Revisamos otras ciudades, otras regiones de nuestro país. Valparaíso, en la región de Valparaíso, Puerto Principales, cielo parcial, máxima probable 16 grados. Copiapó, región de Atacama, cielo despejado, máxima probable 24 grados. La cadena BBC anunció que está preparando un documental sobre la historia de la cantante británica Amy Winehouse, recientemente desaparecida, se podría decir, murió hace poco. Bueno, conmemora justamente el 10º aniversario de su fallecimiento. Porque rápido pasa el tiempo, hubiera dicho que eran menos, fíjese. Pero que contará con la participación de su madre, Amy Winehouse, 10 Years On. Es el título de la cinta que retratará la vida de la cantante de éxitos como Rehab o Valerie, que falleció en 2011 a los 27 años. Esa cifra icónica, ¿no?, de los 27 años, a causa de una intoxicación etílica. Además, cuenta este documental de la cadena de televisión, conmemorará el aniversario con el lanzamiento de una recopilación de las actuaciones de Winehouse en BBC, justamente como la presentación que estamos revisando justamente de fondo, donde Amy Winehouse interpreta el éxito Back to Black. Con Amy Winehouse, un gran talento, despedimos Vía Pública esta noche. Gracias por venir. Chao.